Bienvenidos a RH el Podcast. En el día de hoy vamos a estar abordando un tema bastante interesante, el teletrabajo. ¿Por qué interesante? Bueno, este caso atiende a distintas soluciones que se presentan en la cotidianidad y en la sociedad dominicana. Bienvenidos a este nuevo episodio donde junto a Angelina les compartimos todas nuestras experiencias como profesionales de gestión del talento humano en diferentes organizaciones para ayudar a colaboradores y a empleadores a trabajar en equipo en la consecución de sus objetivos y metas. Así que estamos súper contentos de estar aquí. Por fin, Angelina. Así Por es. fin estamos aquí en este nuestro segundo episodio y queremos hablar con ustedes acerca del teletrabajo. ¿Por qué? Porque el teletrabajo lo vemos como una posible solución a muchos problemas sociales, como son el tema del tránsito, el tema de la congestión vehicular y, por supuesto, a la conciliación de la vida laboral y personal de todas las personas. ¿Y de dónde sale el teletrabajo? El teletrabajo, señores, surge en los años 70. En Estados Unidos se empieza a proponer el teletrabajo cuando surge las telecomunicaciones, cuando surge la incorporación de la tecnología al mercado laboral y la gente, Angelina, empieza a hablar acerca de que el trabajo no es un lugar, sino que el trabajo es una actividad. Y allá en los 70 en Estados Unidos, específicamente en 1976, se escribe el primer libro acerca de teletrabajo como una posible solución a los problemas de tráfico en ese momento y a la conciliación de la vida familiar y personal de los colaboradores, de los trabajadores. ¿Y en qué pie estamos parados con el teletrabajo hoy en día? Porque han pasado más de 50 años. O sea, cuando empezamos nosotros aquí en República Dominicana, y yo diría que en todo el mundo, a tomar o abrazar el teletrabajo o a dar más auge o más protagonismo al trabajo remoto. ¿Tú te acuerdas de la pandemia? Realmente sí, y creo que fue ese detonante, pues, que permitió hasta cierto punto, si así le podemos decir, a ver la posibilidad que teníamos de resolver desde nuestros hogares. ¿Por qué? Porque no podíamos descuidar nuestros puestos de trabajo, no podíamos descuidar nuestras responsabilidades y tanto el factor trabajo como el factor académico fue algo que en el año 2020, específicamente marzo 19 de ese año, pues tuvimos todos que aprender a vernos las caras Sobre la marcha. sobre la marcha y a vernos las caras desde una camarita, desde donde estuviéramos. Así es. Por lo menos en nuestros países, aquí en República Dominicana, muy pocas empresas hasta el 2020 asumían el teletrabajo. El trabajo remoto, el trabajo híbrido, viene a tomar auge precisamente durante la pandemia, tanto como tú mencionas, en la educación como en la fuerza laboral. Muchas organizaciones tuvieron que reinventarse, cambiar su modelo de negocio. Los delivery toman un rol protagónico. Muchísimas empresas tuvieron que cambiar su manera de pensar. Otras, lamentablemente, por la misma situación, en su momento tuvieron que cerrar. Y muchas organizaciones dijeron, espérate, pero nosotros podemos explotar los recursos tecnológicos y de telecomunicaciones que tenemos y trabajar desde nuestras casas a raíz de la limitación de cara al contacto físico. Y pues ahí yo diría que la mayoría de nosotros conocimos lo que fue el teletrabajo. Para muchos de nosotros no existía el vernos a través de una camarita, el auge de Zoom, luego Teams, Google Meet y otras herramientas que fuimos conociendo y que nos tocó a muchos de nosotros, como en mi caso, a reaprender, a incorporar una nueva forma de trabajar. Muy en contra del sistema laboral dominicano, este nuevo mecanismo de trabajo pues nos cogió desprevenidos y sin un previo diseño de cómo nos podíamos nosotros manejar en el ámbito laboral de manera virtual. Porque increíblemente, mucho antes de la pandemia, independientemente de que venimos hablando del teletrabajo desde los años 70, fue algo que no se estimó como posible y mucho menos como necesario. Entonces, con esta necesidad de nosotros resolver sobre la marcha, como tú decías anteriormente, sin estar preparados para los fines, es que entonces nos vemos en la necesidad
de darle para allá y empezar a trabajar Tirar remoto. para adelante, como decía un buen dominicano. Yo recuerdo que yo en el 2018 fui a un congreso en San Francisco, en Estados Unidos, y había dentro de las conferencias un congreso específicamente de teletrabajo. Y yo me acuerdo que yo le dije al compañero con el que yo andaba, vamos a ver de qué que se trata esto. Y la primera frase con la que introdujo el facilitador fue: el trabajo no es un lugar, el trabajo es una actividad. Y yo me quedé así como que en shock, porque estamos hablando del 2018, que todavía nosotros sí escuchábamos, habíamos estudiado, pero no era algo que vivíamos en carne propia. En el 2020 nos tocó a la mayoría de los que trabajábamos en ese momento y que tuvimos la dicha y la bendición de seguir trabajando, irnos a trabajar remoto. Pero ¿qué ha pasado del 2020 a la fecha? O sea, ¿qué ha pasado? Han pasado ya 4 años. ¿Dónde están las empresas? Y si el teletrabajo es una posible solución o una solución a esos problemas sociales que nos arropan, como es el tema del tránsito, como es el tema de la falta de parqueos que existen, como es la conciliación de la vida laboral y personal, el bienestar de las personas, porque hoy en día todavía seguimos con estos problemas. Sí, Porque 100%. 4 años después, donde aprendimos una nueva modalidad de trabajo, hoy por hoy, y te cuento que informalmente hice un levantamiento dentro de 20 colegas que tengo, directivos, vicepresidentes, gerentes de gestión humana, de 20 empresas que actualmente están en modalidad 100% presencial, o sea que no tienen el teletrabajo o el trabajo híbrido como una modalidad en sus empresas. Y le pregunté por qué ustedes hoy en día están trabajando presencial. El resultado te va a sorprender, Angelina. ¿Cuál fue el resultado? Cuéntame de De eso. 20 encuestados, solamente 3 me dijeron: mira, es que la naturaleza de mi negocio, o sea, lo que nosotros hacemos, no me permite el trabajo remoto. Tengo que estar presencial, ya sea porque trabajo en una tienda física o en una manufactura, o porque mi modelo de negocio no me permite. Tú no tienes una manufactura, tú no puedes tener a la gente trabajando remoto. O sea Imposible. que la gran mayoría, la gran inmensa mayoría, no es porque la naturaleza del negocio no se lo permite, sino porque por alguna manera, por alguna razón u otra, tal vez pudieron teletrabajar durante la pandemia, pero pasó algo ahí y vuelvo hacia atrás. Yanilsa, pero ese es un tema bastante delicado el que Vuelvo mencionas. presencial. Entonces, por eso que están los tapones en la calle. Sí, no, y Otra vez. es un tema bastante delicado, porque esto quiere decir que nosotros estamos invirtiendo tiempo, recursos y hasta cierto punto estamos exponiendo nuestra calidad de vida hasta cierto punto de manera innecesaria. ¿Por qué de manera innecesaria? ¿Por qué? Porque si nuestro modelo de negocio, si nuestra posición y el trabajo que realizamos, sí es posible hacerlo de manera remoto o por lo menos híbrido, en donde se me requiera presencialidad, eventualmente en oficina o donde sea que quede la empresa. Si realmente podemos hacerlo virtual y no lo estamos haciendo, estamos invirtiendo tiempo y recursos de manera innecesaria. Y es algo que afecta tanto al talento, al colaborador, como al empresario. Como al negocio, como claro al que negocio. sí. Y eso es un poquito de lo que queremos explorar en este episodio, entender qué es lo que está pasando y en conjunto proponer posibles soluciones, posibles alternativas que podemos hacer diferentes. Y te cuento que no me quedé ahí. En ese sondeo que hice entre colegas, altos directivos, gerentes de empresas importantes, me di cuenta que menos del 50% de las empresas dominicanas que pueden teletrabajar, que pueden tener un esquema de trabajo diferente, no lo tienen. Y cuando seguía ahondando en esas 20 empresas que están presencial y que me decían, no es que el modelo de negocio no lo permite, es un tema más bien de voluntad, y lo voy a decir hasta medio bajito. Y tú me dirás, pero ¿qué es lo que está pasando? Si muchos durante la pandemia teletrabajaron, y tú me dirás, a la mayoría les funcionó. Sí, no. Algunos probablemente les funcionó porque el negocio se mantuvo, pero en ese proceso hubo
muchos inconvenientes porque recuerda que salimos a improvisar. Sí. La mayoría de las organizaciones, no todas, porque sé de organizaciones que ya de hecho tenían pilotos de teletrabajo antes de la pandemia y se les hizo más fácil. La pandemia fue como el empujón. El empuje. Y otras que agarraron esos aprendizajes durante la pandemia de qué me funcionó, qué no me funcionó, hicieron mesa de trabajo, ok, vamos a ver qué tenemos que ajustar, buscaron consultoría, se prepararon y crearon nuevas políticas, nuevos procesos, nuevos sistemas en sentido general, adquirieron tecnología y que hoy por hoy siguen teletrabajando y les está yendo maravillosamente bien. Te lo digo, empresas que conozco, con las cuales he conversado y que lo he vivido en carne propia. Sin embargo, otras que volvieron a su safe place, a su lugar seguro, porque de repente algo no les funcionó, algo les salió mal durante esa improvisación en la pandemia y ahora yo digo, espérate, no me atrevo a tomar el riesgo de volver al esquema de trabajo remoto o al teletrabajo como lo conozco. A pesar de que el mismo Ministerio de Trabajo Dominicano ha realizado múltiples esfuerzos, nos consta, porque las dos somos del área de recursos humanos, desde el 2021 y recientemente el Senado aprobó el proyecto para incluir el teletrabajo como modalidad de trabajo en la República Dominicana. O sea que no es un tema ni siquiera de disposición gubernamental, No. es un tema De de voluntad. nosotros, Y es de tanto voluntad. colaboradores como empleadores, porque, ¿verdad? Sí. Cada uno tiene su cuota de responsabilidad en este cambio tan importante que como sociedad realmente necesitamos ver y Ciertamente. abrir esa conversación. Ciertamente es un tema, tú mencionaste una palabra clave, voluntad, y es de parte de, primero los colaboradores y segundo también, pues, los dueños de negocio y los empresarios. Porque es bien sabido que todo es ensayo-error. Y el hecho de que un nuevo proyecto o mecanismo de trabajo, bajo las circunstancias que se dieron en el año 2020, no funcionara, no quiere decir que en sí no iba a funcionar. Simplemente no estábamos preparados para asumirlo de esa manera. Salimos a improvisar. Salimos a improvisar. Entonces, ¿por qué partiendo de la experiencia que ya sí tenemos, no nos ponemos en la disposición, pues, de implementarlo ya con la experiencia que sí adquirimos? Y con el conocimiento Y con el adquirido. conocimiento que ya tenemos. Pero para eso primero tenemos que conocer las ventajas. ¿Cuáles son los Sí. beneficios? Vamos, estamos vendiendo un producto aquí, el teletrabajo, atención colaborador y atención empleadores. Estamos vendiendo el producto de teletrabajo. Entonces, ¿cuáles son las ventajas y cuáles son los beneficios, tanto para los empleadores como para los colaboradores, de implementar esta modalidad de trabajo como una modalidad de trabajo formal y robusta dentro de las organizaciones? Pero yo te tengo uno y es clave. Clave. El caos del tránsito. Así es. Es increíble cómo a nosotros se nos va la mitad del día en el camino. Difícilmente nosotros tenemos básicamente hora y media para llegar, hora y media para regresar a nuestras casas. Es ahí donde estamos perdiendo tiempo y calidad de vida. Y la Realmente. congestión vehicular, todo lo que genera, el estrés. Señores, ese cortisol activo, no hay nada más estresante en la vida que un entaponamiento. Como decimos en dominicano, un tapón. Usted tirarse hora y media, 2 horas en un tapón, no hay cosa más estresante. Cuando tú llegas al trabajo ya tú llegas sudado, cansado, explotado y no hay nada más improductivo que un tapón. Para mí no hay nada más estresante y nada más improductivo que un tapón. Otra cosa también es el problema de la congestión vehicular, o sea, la falta de parqueos que tenemos no solamente en nuestro país. Esto es un tema mundial, Latinoamérica, pero sobre todo en nuestro país, porque aquí la clase media, por cada cabeza, en cada casa hay un vehículo por cada cabeza. Sí. Tú estás conduciendo hacia tu trabajo y tú miras a tu alrededor y tú ves que los carros tienen 1 y 2 personas. Yo recuerdo que una vez trabajando en selección de personal, llamando a los candidatos, esa era una de las cosas que me preguntaban. ¿El puesto tiene parqueo asignado? ¿Ustedes tienen parqueo en su lugar de trabajo? Porque ya el parqueo, estamos en un punto en que se ha convertido hasta en un beneficio. O sea, el tema de los parqueos, y tú sabes qué pasa, Angelina, muchas veces nosotros cuando vamos creciendo, mi esposo siempre me dice mucho esto, me dice, el directivo, el vicepresidente, se da una desconectada a veces de la realidad del colaborador. Y nosotros no podemos
perder esa conexión con esa realidad. A mí el otro día me tocó tener una reunión en la zona oriental. La reunión era a las 10 de la mañana y yo salí de mi casa a las 8 de la mañana. Angelina, yo lloré, literal, porque era las 9:20 de la mañana. Y yo no había cruzado el puente. Yo dije que yo no voy a llegar. Y una de mis colaboradoras me escribió, jefe, todo un día en sus zapatos, un día en mis zapatos, para que tú vivas un día en mis zapatos. Porque a veces nosotros como directivos nos desconectamos del colaborador que está en el día a día, que es el que está frente al cliente, que es el que está en la operación. Y a veces, para nosotros el parqueo tal vez no es un problema porque tú tienes un parqueo asignado o porque tal vez tú tienes un chofer si tienes un nivel jerárquico más alto, pero y ese colaborador que vive en la zona oriental y que tiene que salir de su casa a las 5 de la mañana y que cuando llega a la oficina tiene que dar 7 vueltas, 2 horas buscando un parqueo. Entonces también esa es una de las ventajas del teletrabajo. Uy, sucede en vivo eso. Sucede en vivo. No, pero escucha. Ya tú sabes, David, oíste lo que tú tienes que hacer. Sí, no, pero escucha esto. Es a tanto el punto que nosotros hemos llegado, que yo no sé si a ti te ha pasado, pero yo he tenido talentos que me dicen, yo de verdad prefiero sacrificar mi hora de almuerzo y que se me permita retirarme un poco más temprano y así yo poder llegar un poquito más temprano a casa, que el yo usar mi hora completa de almuerzo, salir a las 5 puntual y encontrarme con ese tránsito que no me permite llegar. Sí, porque todo el mundo sale a las 5. Otra cosa que también nosotros como país tenemos que explorar es el tema de la flexibilidad de horario. Porque como todo el mundo sale de su casa a la misma hora y sale de su oficina a la misma hora, igual tú tienes miembros de tu equipo que te dicen, oye, 10 minutos antes hace la diferencia. Yo salí 4:50, llego a mi casa tal vez a las 6, 6:30. Si yo salgo a las 5:10, llego a mi casa a las 9 de la noche. Increíblemente. Entonces es una realidad que como líderes y como empleadores también tenemos que ver. Sí, 100%. Y atendiendo a la misma línea que tú mencionabas anteriormente con tu experiencia en reclutamiento y captación de personal, es increíble cómo el teletrabajo se ha convertido hasta cierto punto en un atractivo para tu captar y retener talentos. Sobre todo en los talentos digitales. Sí. Pero ya a todos los niveles, pero sobre todo en los talentos digitales. Hay perfiles que a ti no te aceptan un trabajo 100% remoto. Es increíble. Y para mí 100% presencial. 100% presencial. Y para mí es increíble ver cómo inclusive los altos directivos ven cómo muy buenos talentos se pierden por nosotros no ir de la mano con el tiempo y tratar de adaptarnos un poquito a lo que verdaderamente deberíamos estar viviendo y a nuestra realidad. O sea, ok, tengo 2 talentos, posición X. Tal talento tiene la experiencia, cuenta con las habilidades técnicas blandas, cuenta con el perfil idóneo para la vacante que tengo. Tengo a este que puede que funcione, pero no me convence. Sin embargo, aquel que sí para mí es importantísimo tenerlo, no acepta un trabajo 100% remoto. Muchos empresarios realmente suelen irse por ese que no le convence al 100% solo por el hecho de que acepte el trabajo 100% presencial. De que acepte el trabajo 100% presencial. Y es increíble que nosotros hemos llegado a ese punto. Y esa es la realidad del mundo, sobre todo con el talento digital. Y nosotros no estamos ajenos a eso, porque la competencia actualmente no es local. El talento digital, un desarrollador, como decía una jefa que yo tenía, sabe tirar código. Sí. El talento digital, la competencia es global porque puede trabajar en cualquier empresa de cualquier parte del mundo, desde cualquier lugar. Y esa es la realidad. Y si no es nuestra realidad, créeme que es el futuro, porque prácticamente, señores, ¿hace qué tiempo estamos diciendo que estamos en la era digital? ¿Hace cuánto tiempo? Hace mucho tiempo que estamos diciendo que estamos en la era digital. Sí, estamos en la era del conocimiento. Desde que empezamos a estudiar tú y yo, ¿verdad? El otro día. yo nací análoga. Tú naciste digital, pero yo nací análoga. Yo tuve esa ventaja. Sí, pero por ejemplo, yo nací análoga, yo me identifico, pero en la parte opuesta con Kodak, que yo creo que todo el que estudió administración de empresas ha escuchado la historia de Kodak. Y es un buen ejemplo para poner en este foro. Kodak era la empresa más grande, de más renombre, de más importancia en tema de fotografía. Cuando el mundo de la fotografía pasó de análogo a digital, ¿qué pasó con Kodak?
¿Qué pasó con No Kodak? se movió rápido, no tuvo la agilidad organizacional, no abrazó el cambio y desde entonces acá se ha vendido no sé cuántas veces y obviamente ya no tiene la relevancia que tenía en el mercado. Y lo mismo pasó con empresas, por ejemplo, que trabajaban en la industria del alquiler de películas, de la música, o sea, todos los negocios y así está pasando y va a seguir pasando con muchos mercados, por ejemplo, la banca. La banca dentro de los próximos 10 años va a ser totalmente digital y 10 años tú cierras los ojos y lo abres y ya pasaron 10 años. Entonces los mercados también tenemos que ir evolucionando y entendiendo que ese talento digital a nosotros nos toca abrazar el cambio y entender que ese talento no trabaja presencial. Ahora, como empleadores, ¿qué nos toca? Ajustar nuestras políticas, ajustar aquello que nos importa cuidar, porque tenemos que cuidar la institucionalidad y el negocio, pero entender que la realidad cambió y que si nosotros no cambiamos, nosotros vamos a ser el futuro Kodak. Vamos a pasar a la historia que tú no te acordabas de Kodak. Tú ni sabías que Kodak, Halvis y yo, que somos, que somos millennial senior. Entonces, fíjate qué poco relevante fue, Sí, porque no tuvo esa agilidad de cambio, ese dinamismo. es un tema de, Yanilsa, es un tema de disponerse y sobre todo de cuidar el bolsillo. Porque Ujú. ¿dónde tú dejas las reducciones de costos que se realizan Excelente. en el momento que tenemos un gran porcentaje de nuestra plantilla trabajando de manera virtual o trabajando desde casa? Hasta el café tú te ahorras. El café, el agua, la electricidad, un sinnúmero de cosas. Y es algo que afecta de manera positiva, que Ujú, impacta de manera positiva, tanto a la empresa como al colaborador, porque ¿dónde dejas la reducción del gasto de transporte? ujú. Entonces, es algo que realmente nosotros, en la medida de lo posible, deberíamos seguir ajustando. Sí, yo conozco un empresario que en pandemia, bueno, conozco varios así, pero este caso en particular, se fueron todos remotos y él tenía un local y lo vendió y hoy siguen remoto y les está yendo maravillosamente bien. Él dijo, me tocó cambiar de mindset, me tocó cambiar de mentalidad, de hecho me tocó mirar a mi empleomanía y decir quién de mis colaboradores realmente está comprometido, tiene la disciplina, tiene el compromiso, tiene la integridad, porque ya yo no lo tengo enfrente, no lo estoy mirando. Entonces, definitivamente la reducción de costos en energía eléctrica, en infraestructura, en material gastable. Es increíble cómo generamos tanto para el colaborador como para el empleador. La reducción de los accidentes laborales, el indicador de siniestralidad, o sea, Importantísimo. importantísimo en el trayecto hacia el trabajo y del trabajo hacia la casa. Aunque tú me podrás decir sí, pero también tengo el tema de la ergonomía. Como no controlo la ergonomía, puedo tener problemas tal vez de otro tipo de accidentes laborales. Igual también se pueden implementar mecanismos para cuidar y mirar esa parte, pero no es comparable con los índices de siniestralidad cuando son accidentes en trayecto de casa al trabajo y es una de las grandes ventajas del trabajo remoto. Sí, 100%. Y definitivamente contribuye al bienestar y a la conciliación de la vida laboral que hoy en día también le damos tanta relevancia, porque tú decías ahorita, yo me paso 2 horas en el tránsito, 3 horas ida y vuelta, que es un tiempo que puedo invertir en ir al gimnasio, en compartir con mi familia, en hacer mis actividades personales, que al final me va a generar bienestar, un bienestar que me va a ayudar a ser mucho más productivo en el trabajo. Sí, hay un caso importante con el factor termino de trabajo y voy a casa. Y a muchas madres le pasa, tengo muchas colaboradoras que pues están en esa situación y es en la de literalmente salir corriendo porque quien cuida a los niños está hasta las 5 o 5:30 y el factor distancia de donde estoy a donde debo llegar no me permite. Y eso es un tema que muchas madres inclusive ponen en una balanza y he tenido casos de colaboradoras que de verdad prefieren no continuar en su vida laboral activa por Así esa es. situación. Por esa situación, definitivamente, porque hoy en día exigimos mucho a Sí, nosotras las mujeres. Y tú sabes que, Angelina, otra ventaja de la cual casi no se habla, pero que a mí me parece tan relevante, es el que el teletrabajo genera una mayor resiliencia ante emergencias para las empresas.
Porque ante una situación de emergencia, y ni Dios no quiera, otra pandemia, ni Dios quiera, pero pon tú un huracán, una huelga, cualquier situación de emergencia, si tus colaboradores tienen la capacidad instalada de trabajar desde cualquier lugar, tu operación puede continuar Sí, porque tienen la tecnología y tienen la cultura y la capacidad instalada. Entonces muchas veces no pensamos en esto y yo digo, pero Dios mío, ¿y qué fue lo que aprendimos de la pandemia? Porque si lo vemos así, óyeme, yo soy si ya pasé por eso y sin experiencia y tiré para adelante, como decimos un buen dominicano, imagínate con la experiencia adquirida, si yo formalizo el teletrabajo como una modalidad en mi organización, ¿cómo yo voy a estar de resiliente ante cualquier situación a futuro de emergencia que se me presente? sí, así es. Dado todas estas ventajas y beneficios que hemos visto acerca del teletrabajo, tenemos algunos mensajes claves, tanto para los colaboradores, los talentos, como para los empleadores, de cara a la formalización o implementación de esta modalidad de trabajo, de esta nueva modalidad de trabajo para muchos, porque, ¿verdad? Hace 4 años es prácticamente nueva. Y Sí. vamos a empezar, Angelina, a hablarle al empleador. Y el primer mensaje clave para el empleador es ese cambio de mindset de que el trabajo es una actividad y no un lugar. Que si bien es cierto que depende del tipo de actividad, tú puedes realizarlo o no dentro de tu estructura organizacional, o sea, dentro de tu infraestructura física. Si tú trabajas, por ejemplo, si tú tienes un negocio de veterinaria, un veterinario no puede trabajar remoto, ¿verdad? Tienen que llevarte los animalitos a la clínica. Sin embargo, podemos ir haciendo ciertos cambios de mentalidad, porque yo te puedo decir que hoy en día hay médicos que entregan resultados de medicina preventiva a través de una cita de Zoom, que lo viví recientemente. Y tú dirás, óyeme, y ese médico me entregó los resultados, él desde su casa o desde X lugar, yo desde mi casa, me ahorré el tránsito. Entonces, es entender, claro, era medicina preventiva, gracias a Dios todo estaba bien, bajo ciertas condiciones. El trabajo no necesariamente tiene que hacerse dentro de la infraestructura en la que se encuentra la empresa. Entonces, eso es lo primero que tiene que ver el empleador y entender que el Ujú. trabajo es una actividad, no un lugar. Lo segundo es que los líderes y empleadores tenemos que aprender a medir por resultados y no por presencialidad. El hecho de que un colaborador llegue a la oficina a las 7 de la mañana y se vaya a las 9 de la noche no quiere decir que estaba trabajando. Puede ser que ese colaborador llegó, fue al baño, se maquilló, desayunó, leyó TikTok, el periódico y empezó tal vez a trabajar a las 9 de la mañana. Sin embargo, otro que estaba desde su casa o desde cualquier lugar, fue al gimnasio a las 6 de la mañana, llegó a su casa, se bañó, desayunó y a las 7:30 estaba sentado frente a su computador trabajando. Entonces, muchas veces medimos la presencialidad porque lo estoy viendo, pero no necesariamente eso es lo que me da el resultado. Entonces, tenemos que aprender a Ujú. medir no tanto el esfuerzo. Y ojo, no estoy diciendo que el cómo no es importante, las competencias, el trato, el cómo es parte de los resultados y es importante, pero no necesariamente la presencialidad. Y lo tercero que yo le diría a los empleadores es que entendamos que implementar una modalidad de trabajo que hasta hace 4 años era totalmente desconocida para la mayoría, al igual que cualquier otro cambio cultural, requiere de tiempo y esfuerzo, Angelina, como en los negocios. O sea, no tenemos una varita mágica. Y el hecho de que lo hayamos intentado en el 2020, de repente sin los conocimientos, sin los recursos, que salimos a improvisar porque la pandemia nos empujó y no teníamos de otra, y nos salió mal, no quiere decir que ahora también nos va a salir mal, porque ahora ya tenemos el aprendizaje, tenemos los recursos, tenemos la tecnología, hay miles de estudios, podemos incluso hasta aprender en cabeza ajena. Entonces, la implementación de una modalidad, ya sea híbrida o teletrabajo, una nueva forma de trabajar, al igual que cualquier cambio cultural, requiere una intención, requiere una planificación, requiere un plan de trabajo y requiere un esfuerzo compartido y una estructura de parte de toda la organización. Sí, así es. Y añadiendo a esto que tú comentas, Yanilsa,
Estos puntos que mencionas suponen retos directos al empleador. Eh, Retos bastante complicados desde la cara de la gerencia, si así se le Claro. puede llamar. Tampoco estamos diciendo que es fácil, ¿eh? No lo es, no lo No es, lo es. porque se trata, desde el punto de vista gerencial, en desaprender para aprender. Y es a nosotros sacarnos la mentalidad de lo que fuimos y lo que somos y ver de cara hacia el futuro de manera directa, entendiendo que lo que hoy en día nos funciona, ya de aquí a 10 años muy probablemente esté desfasado y no va a ser funcional para nosotros. Entonces, eso es un punto que el empleador tiene el reto, el ver al futuro y entender que lo que hoy en día le está funcionando, de aquí a 10 años para él ya no va a ser funcional. Requiere también un diseño y una organización previamente para fines de evaluar cuáles son esas posiciones, esos puestos de trabajo que sí verdaderamente se le pudiera permitir el teletrabajo o el trabajo híbrido. Porque hay que entender un punto, y no es que no todas las posiciones, no todos los puestos tienen la posibilidad de De ejercer teletrabajar. desde Esa es casa. la realidad. O sea, es lo que mencionabas del veterinario. Si yo trabajo en una empresa de servicio de cara al cliente y mi tienda es 100% presencial, es imposible que yo reciba a los clientes en mi casa. Entonces, eso es un punto a evaluar que se requiere para esos fines. Y crear una ruta crítica y estratégica que sea un plan de trabajo, porque todo es ensayo y error. Y es como comentamos desde un inicio de este episodio. El coronavirus nos cogió básicamente, como dicen por ahí, con el calzón Nos abajo. agarró desprevenidos. Exactamente. A correr fanático. Sí, y pudo haber sido una experiencia no favorable para muchas empresas por el tema de la improvisación y todo lo demás. Pero realmente, en primer lugar, quitarnos la mentalidad de que lo que nos funciona hoy nos va a funcionar siempre. Hasta cierto punto, tomar la decisión de dar el plan y crear esa ruta y esa estrategia para fines de un plan de trabajo y tratar de diseñar y ver cuáles son esos puestos que pueden trabajar remoto. Y ir como Jack, por parte, digo, bueno, pues déjame tomar adelante los puestos digitales, que es lo más Exacto. crítico, hacer esa ruta crítica. Fíjate que dentro de las ventajas, y yo sé que muchos me dirán, pero ustedes no mencionaron el tema de la productividad. Y yo digo, mira, el tema de la productividad no necesariamente tiene que ver con la modalidad de trabajo. Hay muchos factores que inciden y hay muchos estudios que comparan trabajo remoto versus presencial y difieren. Porque, o sea, difieren de que si es más productivo el remoto, que si es menos productivo, que es el presencial. Porque va a depender de diferentes factores. Va a depender de la naturaleza de la empresa y de la cultura de la empresa. Va a depender de las funciones, o sea, de la naturaleza de las funciones y va a depender también de las condiciones individuales de la persona. O sea, yo digo que el que es productivo es productivo. Y yo he tenido colaboradores en esquemas remotos que me dicen, no, mira, yo quiero trabajar desde la oficina porque a mí me funciona trabajar desde la oficina y viceversa. Entonces, al final, hay el tema de la productividad. Hay muchos factores que inciden. Ahora, de que sí, que ya lo hemos dicho, el teletrabajo genera esa conexión y esa fidelización y de que sí, como tú acabas de mencionar, yo como empleador tengo que ver cuáles son esos puestos y esos colaboradores que por la naturaleza de sus funciones, el puesto, y por las condiciones individuales, los colaboradores pueden teletrabajar o no. Sí, la productividad es un tema mucho más directamente proporcional a ti como profesional que a un beneficio per se que te pueda brindar la institución para la cual tú laboras realmente. Y para el colaborador, porque aquí le hablamos a colaboradores y empleadores. También tenemos unos temas y unos puntos claves, unos mensajes claves que queremos que el colaborador tenga presente. Y tienen mucho que ver con eso que acabamos de decir, el primer punto. Y es que no todos los puestos, no todas las empresas pueden teletrabajar. O sea, no todas las empresas pueden teletrabajar, ni todos los puestos pueden trabajar. Y eso es lo primero que tiene que tener claro ese talento y ese colaborador. Ah, que yo quiero trabajar desde mi casa, pero si tú trabajas en una tienda física, como tú acabas de mencionar, si tú trabajas en un supermercado, como acabamos de ver, y no eres un puesto administrativo, no eres un back office, y aunque seas back office, de repente la modalidad no va a ser 100% remoto, puede ser híbrida. Pero entonces esa claridad de que no
Y ese cambio de mentalidad de que el teletrabajo no yo estar en mi casa haciendo lo que yo quiera, sino que el teletrabajo requiere disciplina, autodisciplina. El trabajo requiere mucho enfoque y sobre todo mucha integridad. Sí, realmente. Y entender que es un tema de colaboración. Es una relación que independientemente de no estemos bajo un mismo espacio físico, estamos trabajando con una visión y estamos trabajando, se supone que con miras a un mismo norte. Entonces, eso es un punto que los talentos pudieran de tomar como truco y como tips a la hora de proponer y poner en mesa a la gerencia, a su líder inmediato o supervisor inmediato, la posibilidad de trabajar remoto. Y es dar verdaderamente a entender que es posible trabajar remoto, pero sobre todo es posible hacerlo con excelencia y sin perder la visión que tiene la empresa. Y sin perder y entendiendo de que hay una cuota de responsabilidad muy grande. O sea, tú como colaboradora, tú no tienes un jefe atrás que te está mirando. Tú como colaborador haces tu esquema de trabajo y tu organización. Y usted se levanta como que usted va para la oficina. Entonces a veces creemos que teletrabajo, yo voy a estar en mi casa acostado y con la serie de Netflix. Requiere primero conocerte a ti mismo y saber qué te funciona, cuáles son tus horarios más productivos como persona, Fortalezas y debilidades como cuáles profesional. cuáles son tus fortalezas como profesional, cómo a ti te funciona la comunicación, cuáles son las herramientas que la empresa pone a tu disposición de cara a la comunicación, saber si yo cuento, y requiere mucha autoconciencia, si yo cuento con las condiciones en mi hogar, si yo cuento con la energía eléctrica o el backup en caso de que no tenga energía eléctrica, tengo un inversor. Tengo una planta en mi casa, tengo un espacio para teletrabajar, tengo las condiciones ergonómicas, saber que es una relación de parte y parte. O sea, empresas que están implementando por ejemplo, en la pandemia, sucedió. O sea, muchas empresas y en los diferentes grupos en los cuales me conecto con profesionales de gestión humana, la pregunta era, ¿y ustedes van a proveer las computadoras? ¿Van a proveer el internet? ¿Van a proveer la silla? Muchas empresas le permitieron a los colaboradores, mire, llévense las sillas para sus casas, para que puedan tener esa ergonomía en su hogar. Entender que si una organización está implementando o ha implementado esta modalidad de trabajo, también nos toca tener esas conversaciones de negociación de que es parte y parte, que estamos trabajando juntos en esto, que hay una cuota de responsabilidad que también va a depender de mí, pero sobre todo la integridad y la autodisciplina de saber que yo estoy teletrabajando desde mi casa, pero yo estoy trabajando. No es que yo me acuerdo que al principio, con este tema de las modalidades de trabajo, a veces mi mamá me llamaba, mira, tú vas a trabajar. Ujú. Mira, a mí me daba una cuerda eso, porque es como que, bueno, como tú vas a estar en tu casa, sí, mami, yo estoy en mi Pero casa, estoy pero yo estoy trabajando. trabajando, mami, te amo, te adoro, pero ven después de las 6 de la tarde, o si tú quieres ven al mediodía y almorzamos juntas, pero estoy trabajando y tengo una Sí. agenda de trabajo que tengo que agotar, aunque esté en mi casa. Entonces, esa autodisciplina y ese cambio de mentalidad de que yo estoy en mi casa, pero yo tengo una serie de tareas y una serie de compromisos que voy a asumir y que tengo que asumir. Y si tú sabes que tú eres una persona que no eres autodirigida, también ten la conversación honesta Sí. y de admitir y entender que, mira, este no es la modalidad de trabajo que funciona para mí, porque yo soy una persona que necesito de repente interactuar físicamente, que necesito estar en una oficina. Hay personas que me han dicho, yo tengo que cambiarme y ponerme bonito. Porque No es le, lo que les porque funciona lo para que ser les productivo. que esa es la clave. Tú tienes que Sí. saber como colaborador, como talento, qué es lo que te funciona a ti para ser productivo y en función de eso es que se genera el match colaborador-empleador. Sí, básicamente es autoconocerse, tener autodisciplina, porque no es fácil el estar desde casa trabajando, tal vez tú tienes hijos pequeños, el tema de las distracciones es un tema que no todo el mundo logra, y respetar el que estamos inmersos en responsabilidades independientemente de que estemos en casa. O Ujú. sea, estoy desde atención al cliente, estoy trabajando desde mi casa, pero me voy al supermercado
y el cliente me llama y escucha la caja facturándome la compra. Entonces, eso como que no procede de esa manera. Entonces, no ayudamos al empleador, no ayudamos. Es un tema de parte y parte. El empleador tiene que tener también normas claras, normas muy claras de, ok, ¿cuáles son mis colaboradores que están trabajando remoto? ¿Cuáles son las reglas del juego? Sí. Y conozco empresas que tienen dentro de sus normas, porque he hecho bench con empresas que tú no te imaginas de cara al teletrabajo y que tienen en sus normas claras. Si usted tiene niños entre tal edad o envejecientes o personas bajo su cuidado, usted tiene que tener, porque hay cosas que no son realistas, ¿no es verdad? Yo te lo digo como madre. Como madre de 2, una de 3 y dos fieritas, una de 3 y una de 6. Cuando mis hijas están en mi casa, verano, vacaciones, yo me voy corriendo para la oficina. Yo no teletrabajo con mis hijas ahí. O sea, no es verdad que tú vas a concentrarte en el trabajo con ciertas condiciones o distractores en el ambiente. Entonces, es una conversación de ambas partes. Tanto el empleador que tenga reglas muy claras, un marco, pero también hay porque yo no te estoy mirando, hay una cuota muy grande de responsabilidad en el talento y en el colaborador de qué es lo que yo quiero y de integridad del colaborador. Sí, qué es lo que yo quiero. Así es. Y resumiendo todo lo que hemos hablado en este interesante episodio, querido empleador, entiende que el trabajo no es un lugar, es una actividad. Número 2, mide resultados, no presencialidad. Y número 3, entiende que los cambios culturales, al igual que los negocios, requieren inversión, requieren tiempo y hasta un poquito de esfuerzo. Pero los resultados en el corto, en el mediano o en el largo plazo, los vamos a poder disfrutar todos juntos. Querido colaborador, tienes una gran cuota de responsabilidad para lograr que el trabajo remoto sea posible. Y es demostrar que eres igual de productivo en oficina como en casa. No todas las empresas ni modelos de negocio están diseñados o posibilitados de realizar un trabajo remoto o híbrido. Y recuerda que el teletrabajo requiere autodisciplina, integridad, pero sobre todo mucho enfoque. Y hasta aquí, mis estimados, este episodio de RH el Podcast. Recuerda seguirnos a través de todas nuestras redes sociales. Asimismo, RH el Podcast. Para nosotras ha sido un placer inmenso haber compartido con ustedes, esperando que este episodio sea de beneficio para todos. Así que nos vemos en el próximo capítulo. Muchísimas gracias.